Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 20 de junio de 2017. Tenemos por Skype desde Bruselas a José Papí. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Y en el estudio tenemos a Luis Riestra. Buenos días. Buenos días. Pues adelante. Sí, bueno, hoy esperamos tener un programa que les interese. Le vamos a dar un enfoque muy europeo, aprovechando que está José Papí con nosotros. Y como él es un observador privilegiado de lo que ocurre en Europa desde Bruselas, pues le vamos a dar un contenido muy europeo al programa, ¿no? Y el primer tema que habíamos pensado era el del Brexit, que ya por fin se han empezado las negociaciones. Y para esto le doy la palabra a José Papí, que nos haga una presentación del asunto. Bueno, Luis, pues muchas gracias y un honor coincidir contigo en el programa, porque te venía escuchando desde hacía tiempo y te leo desde hace tiempo, pero no había tenido la oportunidad de conversar contigo. O sea que vamos, muy contento de poder compartir el programa hoy. Gracias. Bueno, pues ayer comenzó la negociación ya formalmente, ¿no? Y tuvo lugar una reunión entre David Davis, que es el ministro británico responsable del Brexit, es decir, han puesto a un cargo en el gobierno que se dedica nada más que a esto, y Michel Barnier, que es el representante de la Unión Europea para las negociaciones con el Reino Unido. Entonces, bueno, la prensa del establishment, pues yo he estado leyendo a la carrera esta mañana algunos periódicos, estaba informando que, bueno, pues que el Reino Unido ya se había llevado la primera bofetada o había sufrido la primera derrota, porque en el debate entre qué era lo primero que había que negociar, si los términos del divorcio, es decir, las condiciones de salida, y el acuerdo futuro, o el acuerdo futuro para la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, a partir del año 2019, la Unión Europea decía que primero venía el divorcio y que si no hablaban luego de qué tarifas iban a cobrarles o qué aranceles iban a cobrarles, y el Reino Unido decía que esto había que empezarlo a conversar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues parece ser que ayer el Reino Unido, pues bueno, comentó que sí, que han empezado a hablar del divorcio, pero que esto ha sido magnificado automáticamente por la prensa del establishment, que ha comenzado a decir que bueno, que la primera en la cara, ¿no? Sin embargo, Michel Barnier y el propio David Davis, al salir de la reunión, dijeron que había sido muy positiva, que se habían fijado un calendario, que las dos partes se habían comunicado bien, se habían entendido bien y bueno, han marcado una pauta de trabajo que se quieren ver a partir del 17 de julio durante una semana completa cada mes, y han fijado una serie de semanas completas para trabajar. Y bueno, a lo mejor podría ser interesante que comentáramos qué es esto del divorcio y qué es esto del acuerdo, ¿no? Claro. Primero, lo del divorcio. En el divorcio, básicamente hay dos elementos fundamentales. Uno, ¿qué dinero tiene que pagar el Reino Unido porque se sale en marzo del 2019 de la Unión Europea, cuando las perspectivas financieras conforme a las cuales se organizan los dineros de la Unión Europea marchan entre el año 2014 y el 2020? O sea, esto sería el sueño erótico de Stalin, ¿no? Que no se atrevió con 7 años y la Unión Europea sí se ha atrevido, ¿no? Stalin se quedó en 5. Bueno, pues estas perspectivas financieras, cuando se firmaron en el 2014, bueno, de hecho, a finales de 2013, se firman pensando que hay un socio que es contribuyente neto que se va a quedar y por eso pues se asumen una serie de compromisos, una serie de pagos, una serie de alquileres, una serie de programas de ayuda, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces lo que le están diciendo al Reino Unido es, oye, como tú firmaste que te quedabas hasta diciembre del 2020, me tienes que pagar la factura de marzo del 2019 a diciembre del 2020. ¿Vale? Este es un primer elemento del divorcio. El segundo elemento del acuerdo de divorcio, hablando de manera figurada, es qué va a pasar con la libre circulación de personas. Ahora mismo hay alrededor de 3 millones, o estas son las cifras oficiales, 3 millones de británicos, de europeos, de ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y 1 millón de británicos que viven fuera del Reino Unido, cosa que yo no me creo,
porque las cifras, por ejemplo, para España, aunque los registrados legalmente, los empadronados, son alrededor de 400.000, yo por lo menos lo que conozco de mi tierra, que creo que la conoces muy bien, de Alicante, normalmente el cálculo que tienen los municipios y que hablan la policía, en fin, lo que se sabe ahí es que normalmente es el doble. El doble de los que están empadronados son los que tienes allí en un momento dado, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en 1 o 2 millones de británicos que viven en la Unión Europea. Bueno, este sería el segundo elemento fundamental del acuerdo de divorcio. ¿Qué dice la Unión Europea? Que hasta que esto no se arregle, no nos ponemos a hablar de lo siguiente. De si vamos a poder exportar o importar, o qué aranceles va a haber, o si vamos a os vais a quedar en el sistema SEPA, que de esto sabes mucho más tú que yo, de la banca, cómo se va a organizar la banca inglesa o la banca británica con la banca europea, etcétera, etcétera. Bueno, del acuerdo de divorcio ya ha dicho Theresa May que, aprovechando que hay un Consejo Europeo este jueves y este viernes de esta misma semana aquí en Bruselas, pues que ella va a hacer una propuesta ya de salida, ¿no? De qué hacer con las personas, ¿no? Con los ciudadanos que residen en un lado o en el otro, ¿no? Evidentemente yo creo que este es uno de los puntos del Brexit que más calienta los ánimos, ¿no? Imagínate que eres un español que estás viviendo en el Reino Unido, que tienes tu trabajo allí, que no sabes lo que te va a ocurrir, ¿no? Si te van a echar, si vas a tener que pasar un procedimiento complicadísimo para que te dejen residir allí. En fin, es una situación de intranquilidad. Lo mismo ocurre para los jubilados, ¿no? Que tenemos en España residiendo en las costas y que tantos están ahora pidiendo la nacionalidad española, ¿no? Que dicen que hay colas ahora de ingleses que llevan tiempo residiendo en España pidiendo la nacionalidad. Pues bueno, Theresa May se va a pronunciar. Ha habido ahí un rifirrafe porque Theresa May tenía interés en que esto se debatiera. Y Donald Tusk, con las malas maneras de los peones de la dueña del corral, ¿no? De la señora Merkel, con esa mala manera que tiene siempre sus peones, Donald Tusk, que Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, pues le ha prohibido tener un debate con los otros primeros ministros o presidentes, ¿no? Nada más le va a permitir hacer una declaración y luego le va a quitar la palabra. Esto ya se ha sabido y bueno, es una situación complicada, ¿no? Es una situación complicada. Yo, el mismo día después del Brexit, para cabreo incluso de algunos contertulios míos en la radio, buenos amigos y mejores compañeros del MCRC, pero me decían, yo he sido siempre, digamos, creo que no va a haber ningún problema, es decir, se va a llegar a un acuerdo que va a ser el acuerdo sensato. Es decir, ahora mismo los gallos están enseñando las plumas en el gallinero, pero al final todo el mundo tiene interés de que esto salga bien. Los ingleses tienen interés de seguir participando en los programas de la Unión Europea que son buenos, como por ejemplo el programa de investigación, en el que participan muchos países que no son miembros de la Unión Europea, como por ejemplo Suiza, Israel, Turquía, Noruega. A los alemanes les interesa seguir vendiendo coches y seguir vendiendo lavadoras en el Reino Unido, y todo eso va a llegar al final, yo creo que a un acuerdo que tendrá sentido común para las dos partes. Yo creo que tanto el Reino Unido como la Unión Europea perderían mucho si no llegan a un acuerdo sensato, ¿no? Ayer David Davis fue claro. De hecho, enchufó ¿cómo se dice? Un tuit, ¿no? Tremendo, que decía simplemente, yo creo que era un mensaje al Obama de los Campos Elíseos, a Macron, ¿no? Que aparte de irse a ponerse de rodillas delante de la señora de Merkel, no se le ocurre la semana pasada decir otra cosa que oye, que por qué no se desdicen los ingleses, los británicos de lo del Brexit y vuelven a la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues él mandó un tuit así duro diciendo nos vamos de la Unión Europea. Y esa fue el tuit que él lanzó en el momento que aterrizó en Bruselas y se puso a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación que yo creo que la prensa le está dando más bombo de lo que sabemos ahora, ¿no? Yo en el programa he denunciado algunos abusos, ¿no? En ese cálculo que se hablaba para la factura de lo que se debe de aquí al 2020. Se habla de una factura se empezó hablando de 60.000 millones de euros, ahora se está comentando que eso puede llegar a ascender a 100.000 millones de euros, pero de algunas cosas que ha ido ya filtrando la prensa británica, yo noto que hay un cierto abuso por parte de la Unión Europea. Puse el ejemplo de la Agencia Europea de Medicamentos, que habían cerrado un alquiler a 25 años
es decir, más allá del año 2020, por 500 millones de euros, 20 millones de euros al año, y que además no tiene cláusula como decimos en español, de rescisión del alquiler, es decir, ni dando un preaviso de 1 año, de 2 años, no hay manera de que te escapes. Claro, ese tipo de, por ejemplo, esta factura se la están poniendo al Reino Unido, y el Reino Unido dice, pero si yo el 2020 me voy, claro. Si habéis firmado un mal acuerdo, que es un acuerdo tan raro, ¿por qué tengo yo que cubrir con esto, no? Aparte que es un ejemplo de por qué uno se puede ir de un grupo. Si hacéis cosas como estas, ¿qué hago yo aquí? O sea, una negociación mal hecha para un alquiler y ahora queréis hacer una negociación al revés en mi contra. Es realmente... Sí. Las posiciones yo de los... Lo que pasa es que la fuerza la tiene realmente Europa. Entonces, mi posición sobre el Brexit siempre fue que el Brexit era, desde el punto de vista económico, era un error garrafal de salirse. Lo que ocurre es que la economía está supeditada a la política. Y desde el punto de vista de la política no era un error salirse. Entonces, ha mandado, como pasa siempre, la política. Los ingleses tienen responsabilidad en que la Unión Europea no funcione bien, y tienen tanta responsabilidad como los franceses o los alemanes. Lo que pasa es que ellos pasaban olímpicamente, siempre están mirando a Estados Unidos, ¿no? Porque dentro del orden europeo, que viene de la Segunda Guerra Mundial, los británicos siempre están mirando a Estados Unidos a ver qué hacen. De hecho, la posición, las iniciativas de la señora May se aceleran después de que se reúne con Trump. Entonces, y por otro lado, en la Unión Europea parece que como están ahora haciendo órdagos en plan Trump, ¿no? Que te piden 100 para luego quedarse con 50 o lo que sea. Es realmente... Y lo que está... Lo que bueno, por supuesto, a los que viven del cuento europeo les molesta mucho que un país de Europa haya votado irse. Pues está diciendo, todo es una enmienda a la totalidad de lo que habéis hecho, ¿no? Entonces, una descalificación a toda la... oligocracia esta que nos explota desde Bruselas, pues les han hecho una enmienda a la totalidad, ¿no? Luego se han puesto a sacar cuentas, pero es que claro, vamos a ver, dicen que las pensiones, que a los británicos les toca pagar unas pensiones. Sí, es que yo lo tendría, de los funcionarios retirados, claro, de nacionalidad británica, sí. Sí, y ahí se ponen a hacer unas cuentas del gran capitán. Pues muy sencillo. Mire, usted cuando se jubile pasa al régimen general de la Seguridad Social de Londres, de Inglaterra o del Reino Unido. Y el resto de funcionarios igual. ¿Por qué van a tener una pensión que sea el triple de la de un funcionario español? O no sé cuánto es, o el doble. Pero son burradas. Entonces, bueno, pues usted pasa al régimen general español y el otro pasará al régimen general británico. Y no hay que... Porque tengo que estar yo pagando... Porque claro, es lo de siempre. Es decir, montan un organismo que va a hacer lo mismo que hace el mío, pero yo tengo que pagar el organismo, el dinero va para allá y luego vuelve para acá. En la Unión Europea de esto hay pues muchas cosas, ¿no? Entonces... No, es una situación desde luego interesante, ¿no? De analizar, ¿no? Déjame que te haga algún comentario, ¿no? A lo que decías. Si empezamos con la perspectiva histórica. Es cierto que los Estados Unidos son muy pillos después de la Segunda Guerra Mundial porque le prestan esa ayuda que necesita el Reino Unido, pero al mismo tiempo se cargan el imperio. Sí. Y eso fue ya una puñalada que, bueno, los ingleses todavía les ha costado, sobre todo a algunos sectores del conservadurismo británico, ¿no? De todavía tragarse ese sapo, ¿no? De que ya no son un imperio y que, bueno, tienen esa facilidad o ese dominio cultural, ¿no? Gracias al idioma inglés, pero que ya han dejado de ser un imperio hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Luego, la participación del Reino Unido en la Unión Europea para mí siempre era una referencia ética. Es decir, en las discusiones de los debates de consejo, cuando uno quería ver lo que había de malo en algo y un análisis serio, un análisis detallado de las cosas, uno se iba a la posición de la representación permanente británica, ¿no? Gente muy seria, muy trabajadora. Lo que ocurre es que nunca han sido tampoco leales con el proyecto de construcción europea. Es decir, ellos criticaban, pero nunca proponían algo alternativo.
Claro. Siempre decían que, bueno, dejarnos tranquilos, el interés nacional va adelante, etcétera, pero bueno, podían haber propuesto un enfoque, digamos, de construcción europea al que a lo mejor se hubieran apuntado otros países, ¿no? Claro. Y por otro lado, buscar aliados internos. Ellos, cuando entre toda la Europa del Este, todos son aliados naturales del Reino Unido. Sí, señor. Y podían haber reformado la Unión Europea para que no se convirtiera en un monstruo burocrático que está imponiendo cosas a los estados y a los ciudadanos de los estados y está disolviendo los estados nacionales. Y entonces luego ocurre una crisis migratoria y no sabe atenderla, ¿no? Es curioso que digas lo del 1,2 millones o 1,3 millones de británicos en Europa, porque más o menos esos fueron los millones de refugiados que entraron en 2 años por Grecia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué ocurre? ¿A quién van a tratar mejor? ¿A los británicos o a los refugiados? Porque claro, es que, o sea, a los contribuyentes al proyecto, a los estados nacionales que pues son originarios de Europa, o a unos que han entrado ilegalmente, ¿no? Entonces, claro, luego lo que sorprende es los 3 millones que hay de europeos que hay en el Reino Unido, ¿no? 3 millones y pico. Es que ha habido un éxodo tremendo de, bueno, franceses ahora, por ejemplo, en Londres es tremendo lo que se oye hablar francés y ya ni siquiera comento lo que se oye hablar español o italiano, ¿no? Sí, sí. Y yo estoy mucho en Londres por razón de trabajo y la verdad es que sorprende en las cafeterías, en las salas de reuniones, ¿no? En el tren, en el avión, es que no paras de ir a hablar español, italiano y francés. Claro, es un idioma que, como es el idioma, digamos, de trabajo del negocio internacional, la gente que ha emigrado por razón laboral, ¿no? Que ya ha dicho, pues soy una enfermera, me quiero buscar trabajo, soy un joven graduado, me quiero buscar trabajo, pues bueno, el primer sitio que han mirado en el extranjero pues es aquel en el que hablan el idioma que tú manejas, ¿no? Que es el inglés, y aquello se ha llenado. Lo que pasa es que yo creo que la política británica, los políticos británicos, yo creo que se han equivocado todos, unos de una forma y otros de otra, los laboristas de una forma y los conservadores de otra, en poner el foco todo el rato en el tema de la inmigración, de polacos o no de polacos, ¿no? Que es lo que se comenta tanto en el Reino Unido. Es que yo creo que hay una serie de reformas que son necesarias ahora mismo en el Reino Unido, reformas orientadas al crecimiento, reformas orientadas a la modernización de su economía y que no están hechas, ¿no? Y que no están hechas. Y luego hay una quiebra entre lo que es la City y lo que es el resto del país que es tremendo. Ya comentaba yo el otro día en el coeficiente de Gini, que eso lo conoces tú mucho mejor que yo, ¿no? Digamos, el medir la desigualdad de los salarios, ¿no? dentro de un país. Que es un índice que va de 0 a 1, empezando a 0 si todo el mundo tuviera el mismo salario y llegando a 1 si solo una persona cobrara todo el dinero y los demás no cobraran nada, ¿no? Luego es bueno estar cerca de 0, ¿no? Que el Reino Unido en la OCDE está en el puesto 30. 30 de 36 países que creo que tiene ahora la OCDE, ¿no? Es decir, es una sociedad muy poco, es una sociedad que no es justa, es injusta, ¿no? Y entonces hay una coctelera de cosas pasando dentro del Reino Unido y claro, a los británicos en cuanto les preguntan, ya sabes que tienen esa rebeldía, ¿no? Y lo que les pidan los que mandan ellos lo contrario, ¿no? Pero es que hay una división en la sociedad tremenda. En el Reino Unido se vive cada vez peor. Se vive cada vez peor, cuesta más todo, la vida es más dura. Y el pueblo británico, pues yo creo que no ha tenido en los últimos 10-15 años una buena generación de políticos, ¿no? Que haya sabido conducirla un poquito mejor, ¿no? Sí, bueno, utilizas la expresión generación y es tal cual, ¿eh? Es una crisis generacional que ocurre más o menos cada 100 años, ¿no? Y hay una generación que destroza un orden que funcionaba relativamente bien, lo destroza. Y que es lo que estamos viendo aquí en España también, ¿no? Que había un orden que funcionaba relativamente bien, se lo han cargado, ¿no? Han rizado el rizo en tantas cosas que ya no funciona, ya es disfuncional. Bueno, yo creo que, si te parece, podríamos pasar a hacer una pausa y a la vuelta tratamos otro tema que será, si te parece bien, la segunda vuelta de las elecciones francesas. Perfecto, de acuerdo. Vale, hasta la vuelta.
Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos, 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Ya estamos aquí de nuevo, tiene la palabra Luis. Bueno, el segundo tema que queríamos tratar hoy es la segunda vuelta de las elecciones francesas. Tiene temas muy interesantes a destacar y como yo sé que José Papi conoce el tema a fondo, pues me gustaría que entraras a exponernoslo. Venga, pues con mucho gusto. Bueno, pues ya se comentó ayer brevemente en el programa la abstención que se ha producido, ¿no? Que es la más grande de la historia de la Quinta República. Más de un 56% de franceses no han acudido a votar. Así ha sido un resultado tremendo y que lamentablemente ha llevado a que muchos columnistas y muchos estudiosos se pongan a hablar de proporcionalidad, ¿no? Diciendo que eso puede ser la reforma necesaria, la reforma que le falta a Francia, ¿no? Para remotivar a que la gente no se vea representada y que su partido pequeñito aparezca en la Asamblea Nacional, ¿no? Y que no se quede fuera debido a que el sistema mayoritario pues hace que eso que se dice en inglés de que el ganador lo toma todo, ¿no? Bueno, pues el resultado al final no ha sido tan aplastante, no ha sido el Panzer, ¿no? Que se pensaba que iba a ser la República en Marcha, el partido de Macron. Me he anotado aquí en una hoja los resultados finales y fíjate, hablaban de entre 400 y 460 diputados para República en Marcha, de una Asamblea Nacional de 577, imaginaros la paliza, ¿no? Que hubiera sido esto, y al final se han quedado en 350. Los republicanos han quedado segundos con 137, la Francia insumisa, los equivalentes a Podemos, ¿no? 44, los socialistas que se han convertido en un partido minoritario 27, el Frente Nacional nada más 8, tenía 5 y pasa a 8, pero sabéis que el Frente Nacional siempre es muy complicado que ganen una segunda vuelta en un distrito, ¿no? Y luego hay 11 independientes. Bueno, entonces una primera conclusión sería, bueno, lo que hemos comentado de la abstención. Una segunda, que el paseo militar de República en Marcha no ha sido el que se esperaba. Aún así, pues tiene una mayoría absoluta estupenda para gobernar. Un tema que ya destacamos cuando la República en Marcha preparaba sus listas es la edad, o sea, el perfil de lo que es el nuevo diputado a la Asamblea Nacional, es decir, es un diputado más joven, de media 10 años más joven que la anterior Asamblea Nacional, se ha bajado de los 57 años de edad a los 47 años de edad. Hay muchas más mujeres, hay más juventud en general y por supuesto pues menos experiencia, ¿no? Un dato a destacar que me llama también la atención es que Manuel Valls, ¿os acordáis del primer ministro de Hollande? Fue, digamos, rechazado 2 o 3 veces por Macron para integrarse en las listas de la República en Marcha. Yo entiendo que Macron pues no le hacía gracia que su antiguo jefe estuviera allí en la lista, metida en una lista, que él no le apetecía tener al antiguo jefe cerca, ¿no? Bueno, se ha presentado por el Partido Socialista y por pelos, pero ha sacado su escaño. ¿De acuerdo? Luego Manuel Valls, que era una figura fuerte en el Partido Socialista y que pidió el pase y que no se lo aceptaron, pues bueno, ha vuelto a la Asamblea Nacional, ¿no? Y yo creo que de todos estos elementos que destaco, yo creo que el más interesante es el de la abstención. La participación, lo he mirado en unas tablas que he encontrado en prensa, ha bajado en el año 97. Estábamos en un 70% de participación y en estas elecciones hemos estado debajo de un 44%, ¿no? Son, ¿cuántos puntos menos? 26 puntos de crecimiento de la abstención en 20 años, ¿no? Yo creo que eso nos debe llevar a la reflexión y bueno, y ahora, digamos, yo creo que Macron no tiene delante un panorama muy fácil. De momento, aparte de todas las poses que le ha dado por tener y por imitar esas miradas al infinito de Gaulle
y de François Mitterrand y de esos andares un poco de actor, de Shakespeare y demás que le están cogiendo, dejándose a un lado, ya ha dicho que lo primero que va a intentar hacer es la reforma laboral. Ahí yo creo que está siendo pillo, porque lo que quiere es abordar el tema de la reforma laboral, donde está, bueno, tú lo conoces bien, Luis, temas como las 35 horas laborales por semana. Hay temas como la posibilidad de la negociación de convenios específicos dentro de las empresas, que yo creo que son los dos caballos de batalla más importantes, y él quiere plantear la cuestión ahora antes del veraneo. Los sindicatos ya le han dicho, te vamos a esperar en septiembre con una huelga general. Y bueno, ahí vamos a ver si Macron es más que un actor de cine o más que un producto del establishment, ¿no? Que ante la llegada de tipos peligrosos por parte de los partidos tradicionales, como era el señor que venía por los socialistas, que era demasiado de izquierdas, y luego Fillon, que amenazaba con convertirse en la señora Thatcher con acento francés, ¿no? Fuera esto no fuera verdad, pues bueno, el establishment, digamos, reaccionó rápido, aupó a Macron, un Macron que estaba con un 8%, un 7% de intención de voto por ser joven y guapo, pero poco más, y se hace una operación, digamos, electoral extraordinaria, ¿no? Que yo creo que pasará a los anales de la historia. No sé si por inteligente o por lo tontos que son los votantes, ¿no? Que logran cargar esto con 4 programas de televisión, etcétera, sobre todo ahora que a Macron le están sacando exactamente en su equipo el mismo tipo de escándalos de los que se había acusado al señor Fillon, ¿no? Tenemos a Edouard Philippe, ministro que creo que ya lo ha cesado y lo va a pasar, creo que a presidente de la Asamblea Nacional, que ya le encontraron un lío de unos alquileres y de colocación de un familiar, de un amigo, un follón allí de cuidado. Ahora tienen nada menos y nada más que a François Bayrou, que también tiene un lío, una escandalera de que se han usado fondos de los asistentes del Parlamento Europeo para la política nacional francesa, lo mismo de lo que se acusa a Marine Le Pen, a la cual le han pegado un multazo de 300.000 euros en el Parlamento Europeo para ponerle presión. Y bueno, nos encontramos que en el fondo a Macron ahora ya le están empezando a crecer los enanos. A mí me gusta que crezcan estos enanos y espero que este crecimiento de los enanos se deba a la pérdida de legitimidad que supone que la mayoría de los franceses no se han presentado en estas elecciones, no han querido ni votar, ¿no? Sí se presentaron para que la señora Le Pen no fuera la presidenta, pero no se han presentado cuando han tenido que elegir a la rama legislativa. Entonces yo creo que viene un panorama interesantísimo en Francia y él mismo ya se ha ocupado, el señor Macron, de ponerse el primer problema, como era natural, que es la reforma laboral. Vamos a ver después de septiembre la que hay montada o la que no hay montada en Francia. Sí, bueno, Francia tiene unos problemas de competitividad de su economía que ellos piensan que el parte con la reforma laboral los pueden resolver. Pero hay otros temas porque si se ven, por ejemplo, los índices de libertad económica están pero muy lejos, o sea, están peor que España y están muy lejos, por ejemplo, de países como los países nórdicos. Entonces, esto no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de gente que quiere controlar la economía para lucrarse, punto, o gente tonta. Porque otros países con un Estado con un contenido social muy potente no hacen ascos a temas de libertad económica. Y me parece que Francia está en el número 60, cuando por ejemplo Suecia está en el 20, o Finlandia está en el 15, o Alemania en el 19, o yo qué sé. Entonces, claro, lo que no puedes es estar montando un eje político con Alemania y tener una economía que podrías competir y competir bien con los alemanes, pero no la dejas, te estás haciendo el tonto. Y el problema es que ellos tienen que hacer esas reformas que va más allá del tema laboral. Es un tema que lo que requiere justamente es buenos representantes en la Cámara Legislativa, porque tienes que hacer una reforma legislativa relativa a la libertad económica. Entonces, si lo que vemos es que más del 57% de la gente no ha votado representante, pues los representantes que están ahí tienen que ser malísimos. Porque si no la gente, en un distrito donde hay un representante bueno, como el caso Valls, que estaba
perdido y el tío luchó en su distrito y lo ganó, pues el representante gana. Si hay un representante bueno, incluso mueve voto y baja la abstención. Y ya se sabe que el sistema de doble vuelta lo que hace es moderar al representante. Entonces, no te sale ni la extrema izquierda, aunque en Francia tienen una tradición muy antigua, revolucionaria, comunista, etcétera. Pero en el caso de, por eso la señora Le Pen tiene tantos problemas a nivel de distrito, porque claro, el votante normal no es un radical. Entonces los radicales pues lo tienen que hacer muy mal los otros representantes para que salga un radical duro. Y solamente en algunos barrios de trabajadores, donde hay mucha tradición comunista, y tampoco es el comunismo de Fidel Castro ni de Maduro, es un comunismo, es otra historia. Ni de Podemos, nada, no tiene nada de eso. Son gente civilizada y culta, digamos. No tiene nada que ver con Podemos. Entonces, claro, luego lo que comentas que también la gente en el equipo de Macron también hacían chanchullos como Filón y otros, pero es que donde hay partitocracias y establishment es la costumbre. Aquí lo hemos visto, bueno, en el PP, en el PSOE y en el mismo Podemos. No habían llegado y habían hecho un montón de trampas entre ellos. Es un reflejo de la degradación de la política en Francia, y es nuestro principal cliente de las exportaciones españolas. Además es un inversor muy importante. Hace poco pues la misma Renault inauguró una planta, va a inaugurar una planta de aluminio en Castilla y León. O sea, es continuo, ¿no? Las inversiones francesas en España, y además son inversiones que muchas veces se dedican a la exportación. Entonces, que a nosotros no nos interesa para nada que vaya mal Francia, sino que arreglen sus disfuncionalidades internas, ¿no? Y luego, bueno, es incomprensible que un presidente de la República Francesa se supedite a la Unión Europea. Es absurdo. Bueno, claro, no, es que lo que ocurre es que, claro, Macron yo creo que está soñando con revivir la situación que hubo al principio de la Unión Europea, donde la dirección política la llevaba a Francia y las fábricas las ponía Alemania. Claro. Alemania, como tenía el complejo después de la guerra, se callaba la boca, ¿no? Y dejaba que los franceses mandaran. Claro, ahora el sueño de Macron es seguir con eso. Lo que pasa es que, bueno, hasta octubre, como bien ha denunciado Roberto Centeno, ¿no? en nuestra emisora, ¿no? Va a ser complicado que nadie se mueva, ¿no? Hay que esperar a ver quién sale en Alemania. Normalmente será la señora Merkel, y a partir de ahí pues yo creo que Francia puede empezar a jugar, ¿no? Con Alemania. Ya de nuevo siguen faltando yo diría que a la estética, ¿no? Ya están anunciando reuniones bilaterales para tratar el futuro de la Unión Europea. Es que ya ni se esconden. No, ni se cortan, es descarado. Es que ya incluso esas cenas antes de Consejo Europeo a mí me parecían ya, insisto, no sé cómo llamarlo, porque no quiero que luego don Antonio me riña, ¿no? Si no utilizo el término político correcto, pero quiero decir que les faltaba estética. O sea, si mañana tienes la reunión con tus socios, ¿por qué te vas a cenar con el otro país el día antes, no? Y la verdad es que era algo, y esto ya no tienen vergüenza alguna. O sea, la cumbre franco-alemana del año pasado, en junio del año pasado, ha trazado todas las iniciativas, las grandes iniciativas de la Comisión Europea que se están produciendo en estos momentos. La armonización de los tipos de gravamen en el impuesto a sociedades, la generación de un ministro de finanzas para la zona euro. Todo está negro sobre blanco hace un año en un documento. Lo que estos dos países discuten es lo que luego un periodista del Mundo del País o del ABC se va a dar cuenta dentro de año y medio. Sí. Dice, en Bruselas propone, pero si lo propusieron los alemanes y los franceses hace año y pico y lo tienen escrito en un papel. Es una situación, pues bueno, interesante. Yo lo que dudo es que Alemania cada día está más hinchada, más henchida, ¿no? Pues yo creo que va a ser complicado que Macron, que es un recién llegado a esto, bueno, le pueden dar determinados
roles florales, institucionales, decorativos, pero yo creo que Alemania está cada vez más a gusto consigo misma, sigue buscando su destino, ¿no? Ese destino que nos costó guerras ya en el siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahora la guerra, por lo menos de momento, pues no está siendo de las malas, ¿no? Es una guerra económica, una guerra por el control del poder, ¿no? Dentro del continente y por generar esos mercados cautivos que le viene bien a Alemania, ¿no? Salvo que vivas en Ucrania. Claro, eso es verdad. Eso es verdad, y ahí la verdad es que tiene razón. Sí, no, y es que, vamos a ver, es que no nos damos cuenta realmente de la inestabilidad que está creando la política expansiva alemana. Sí. Y esto siempre, y al salir, yo se lo decía a los amigos británicos, y nos habéis dejado solos aquí con los franceses y los alemanes. Y es así, es decir, más o menos hacía un equilibrio, pero claro, ya al venderse de esa manera Francia con Alemania, los británicos no pintó nada. Claro, la semana pasada, por ejemplo, en clave económica, y creo que el apunte, vamos, porque no es un apunte, la corrección que me has hecho es muy importante, es decir, ahora mismo está muriendo gente dentro de Europa en guerras, ¿no? Quizá estaba pensando más en el lado occidental, ¿no? Más que el oriental, tienes toda la razón. Pero fíjate la semana pasada cómo, por un lado, el establishment que lidera la señora Merkel en Europa, la líder del mundo libre, según la llama Obama, es decir, tienen a Putin como el enemigo a batir. Tienen el lío montado en Ucrania, tienen las sanciones de la Unión Europea que creo que las extendieron hace un par de días, otra vez, y al mismo tiempo se cabrean si el Senado de los Estados Unidos quiere sancionar a aquellos países que ayuden a los rusos a construir sus gasoductos y sus oleoductos. ¿No te parece una muestra de la hipocresía, ¿no? En la que la política exterior alemana se mueve? Es algo que me cuesta entenderlo. Es decir, si Putin es el más malo de la película, ¿por qué estás haciendo negocios con él y te cabreas si los senadores yanquis quieren que Trump y el Congreso aprueben, digamos, unas restricciones a comerciar con los rusos? Yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque en energía los rusos sí son majos y son unos buenos socios comerciales. Hombre, yo me imagino que Siemens a lo mejor produce cosas para Gazprom o habrá llamado allí. Pero es que el problema es que con Alemania ellos tienden a aplicar la ley del embudo, pero es que a veces se les da la vuelta. Y entonces le toca lo estrecho a ellos. No, es como si no pudieran tener una relación de igual a igual o de igual a igual con ellos. Ellos creen que son superiores a todo el mundo, ¿no? Entonces, de igual a igual es difícil, ¿no? Entonces, claro, el orden europeo actual viene de del conflicto alemán, que estuvieron en guerra con los rusos, tenían de títere a los franceses y también se enfrentaron a los angloamericanos. Y ahora está creándose un escenario parecido. Y es que parece que no aprendiéramos, ¿no? Y el orden europeo que viene han rizado el rizo de eso y no tiene sentido ya. No tiene sentido. Y además en Rusia nadie quiere invadir Europa y en Europa nadie quiere invadir Rusia, salvo un grupo de alemanes ahí que se quieren quedar con Ucrania, que es de locos. Porque además el mapa de Ucrania que hay fue el que impuso Alemania a la Rusia zarista. Impuso ese mapa y además le impuso unas reparaciones que de esas nunca se habla, pero que eran tan duras como las que le impusieron los franceses e ingleses a ellos. Entonces siempre estamos hablando de las reparaciones, que trajeron otra guerra, que no sé qué. Bueno, es toda la ley del embudo, de verdad. Entonces... Sí, otra, por ejemplo, vamos, por hablar de más incoherencias, los alemanes se cabrean con los americanos porque los americanos, liderados ahora por el señor Trump, vienen a Europa a pedir que se pague la cuota correspondiente en la OTAN. No aceptaremos presiones, nos hacemos dueños de nuestro destino. Y al hacerse dueños de nuestro destino, que es una frase que me produce escalofríos, de repente ya tienen dinero para montar una comunidad europea de defensa. Como si la OTAN no fuera una comunidad europea de defensa.
que es que le pusieron el nombre de OTAN por tener cierto respeto, digamos, a quien estaba pagando o ejerciendo de policía al principio, por lo menos, ¿no? Bueno, y sigue ahora mismo ejerciendo de policía, que son los Estados Unidos. Pero, es decir, si no tienes dinero para la OTAN, ¿por qué sí tienes dinero para la Comunidad Europea de Defensa? Porque la comunidad esa la van a controlar ellos, y la OTAN no la pueden controlar, porque los británicos no van a dejar nunca que los alemanes le controlen la defensa. Entonces, están imponiendo un orden nuevo en Europa. Sí, señor. Y porque es que es un caso interesante, porque la señora Merkel pertenece a la misma generación que Putin. Al estar en Europa del Este, en Rusia o la Unión Soviética, el ciclo generacional ruso siempre es 15 o 20 años anterior al de Occidente. Entonces, estos son gente que impone un orden, porque vienen de un orden que no funcionaba. Entonces, claro, cuando se desploma la Unión Soviética, aparece Putin y pone un orden allí, que es un orden duro. Pero Putin impone un orden interno. Lo que está haciendo la señora Merkel es poniendo un orden en toda Europa, que es una cosa muy distinta. Y se supone que la generación esta que ha llegado al Parlamento francés es la que toca en nuestra civilización, la que toca poner un orden nuevo. Pero ya se ve que no tiene apoyo popular, y además, si ves la generación equivalente a la de Macron en España, tienes a Pedro Sánchez, que es un Zapatero 2, peor. Luego tienes a Pablo Iglesias, que es un salvaje, y luego tienes a Rivera, ¿no? A Rivera, que quiere ir de bueno, haciendo acuerdos con todo el mundo y que no... Entonces, claro, yo creo que es una regeneración la nuestra, y la de Francia una regeneración fallida. Y eso significa que tendrá que haber una ruptura dura del orden que hay para que venga y haya un cambio. Yo creo que en España, con el cambio de rey y con la aparición de estos dos nuevos partidos, pensaban que ya estaba todo el mundo tranquilo. Es que el rol generacional, en el ciclo generacional, el rol de Felipe VI es cambiar el orden. Si no lo hace, pues a lo mejor lo cambian a él. Entonces, bueno, él sabrá lo que hace. Y él quiere salvar lo que hay. Salvar lo que hay, esto no es salvable. Y el caso más extremo es Italia, al que vamos a hablar un ratito después de una pausa. Y dedicaremos unos minutos al caso italiano, porque hay unas señales interesantes. Perfecto. Pues una pausa y volvemos enseguida. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra Luis Riestra. Bien, el siguiente tema que queremos tratar es Italia, y lo queremos tratar por una señal económica preocupante, y seguramente estarán ustedes un poco aburridos del tema de la prima de riesgo, y por eso no les hacemos mucho caso a Italia, ¿no? Pero las primas de riesgo de Italia y España se iban moviendo de forma bastante parecida. Lo que ocurre es que a partir del verano del año pasado se separan, y la prima de riesgo italiana está mucho más alta que la española. Digamos que la española está en el 1,2 y la italiana está aproximadamente en el 2. O sea, hay como 7 puntos ahí, ¿no? Que es mucho porque Italia tiene una deuda pública muy grande. Entonces, claro, esos 7 puntos equivalen casi a un punto del Producto Interior Bruto. Y meterle al presupuesto de Italia un punto de gastos adicional es duro, ¿no? Porque ellos están haciendo su ajuste también, ¿no? Entonces, cuando uno ve que está pasando en Italia, que se ha disparado la prima de riesgo,
Entonces empiezas a ver las cosas y, por ejemplo, si uno ve la balanza comercial, lo están haciendo un poco mejor que nosotros. Tienen su superávit comercial, o sea que en sus relaciones comerciales con el exterior están bien. Luego, si ves el déficit presupuestario, pues lo están haciendo mejor que nosotros. Nosotros tenemos un déficit en torno al 4 y ellos están en torno al 2,7 y la proyección que llevan es buena. Y entonces, claro, con lo cual la deuda no está aumentando. Pero luego, cuando empiezas a ver cosas importantes como es el crecimiento de la economía italiana, tienen un problema, es que no crecen. Están creciendo ahora al 1,2 y nosotros estamos en el 3. Entonces, claro, si en lo otro vamos parecido, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, cuando uno empieza a analizar ya más en detalle la economía italiana, se da cuenta, por ejemplo, que el peso del sector público es 7 puntos sobre el Producto Interior Bruto mayor que el español. Es decir, si aquí estamos en el 44, allí están en el 51, más o menos. 7 puntos de Producto Interior Bruto equivale a todo el turismo y viajes exterior de España. Es decir, es un nivel de actividad que controla el sector público y además lo paga con impuestos. Y esto es un problema persistente de Italia. Entonces lo que le ocurre a Italia es que ha tenido un daño demográfico muy fuerte después de tantos años de esta oligocracia que está ahí gobernando Italia. Y ahora tienen el problema este que no crecen. Y entonces, estas dos cosas, cuando un país no crece y además ha pasado por una deflación, el sector realmente que más tocado queda es el sector bancario. Y han tenido que rescatar un banco y luego han tenido, esta semana, la semana pasada, en la última semana, han tenido que rescatar otros 2 bancos de la zona del Véneto, de Venecia, del territorio próximo a la región, a Venecia. Entonces, claro, el problema viene de ahí, ¿no? Que los mercados internacionales tienen miedo con el sector bancario italiano. Y eso ya es más preocupante, eso sí es grave. Sí es grave porque el país está... la partitocracia italiana ha endeudado muchísimo al Estado y si el Estado ahora tiene que endeudarse más para rescatar los bancos, pues los problemas que he venido comentando se empeoran, claro. Y eso, digamos, es lo que nos preocupa de Italia. De todas maneras, hay un aspecto político que probablemente José Papi lo pueda comentar mejor que yo y yo creo que sería interesante que nos dieras tu punto de vista. Bueno, es que fíjate, Luis, la situación política no está mejor que la económica, ¿no? Y por eso hay algunos analistas que últimamente están diciendo que el mayor peligro, ¿no? La bomba de relojería, la bomba de acción retardada que tenemos en la Unión Europea es Italia, ¿no? Porque la situación política no está mejor. Ahora mismo nos estamos digamos, desayunando que en las elecciones locales el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo se ha hundido. Matteo Renzi, que ha sido como el Guadiana, dimitió, volvió, no se sabe, pero parece ser que tampoco está trayendo un nivel de voto muy importante al centro izquierda italiano. Y nos vemos que a lo mejor el ave fénix va a volver a resurgir, ¿no? El ave fénix, que nuestros oyentes que son muy, muy inteligentes saben que me estoy refiriendo al señor Berlusconi, no se puede presentar a las elecciones de 2018, que a lo mejor se adelantan al 2017, pero normalmente será el 2018, porque está inhabilitado, para ejercer, para presentarse, ¿no? Por todos los casos de corrupción que ha tenido, los casos judiciales de corrupción, ¿no? Pero yo creo que el voto italiano está escorándose de nuevo al centro izquierda, con lo cual el voto se ha ido de Berlusconi hacia la izquierda, hacia el populismo, ahora está dando el bandazo de vuelta y en el fondo lo que estamos es en una situación de parálisis absoluta, ¿no? Porque no emerge ningún liderazgo nuevo, al final lo de Renzi fue un fiasco, era un hombre que, bueno, también se convirtió en peón de la señora Merkel relativamente fácil y se sintió muy importante con las celebraciones del Tratado de Roma y historias de estas, pero
En fin, es una situación también muy preocupante en la política, ¿no? En lo político, perdón. Si lo unimos a lo que tú comentabas desde el plano económico, pues bueno, ahí vuelvo a eso que había comentado, ¿no? Tenemos esa bomba de relojería en la que la ciudadanía anda muy mosqueada, ¿no? Porque ha habido una inmigración que es la segunda más fuerte después de la que se produjo por Grecia. De esto no hablamos mucho, pero la presión migratoria en Italia ha sido muy fuerte. Nos encontramos que ahora mismo un 47% de los italianos dicen que se quieren salir del euro, es decir, la mitad de los italianos están diciendo que se quieren ir del euro, que son porcentajes que no encuentras en el resto de países de la Unión Europea y, por supuesto, en ninguno de los países grandes, ¿no? Los españoles, por supuesto, siempre estamos dando palmas, aunque ha bajado un poquito el apoyo a la Unión y al euro, seguimos estando de los países que más contentos estamos de ello, ¿no? Pues bueno, me apunto desde esta perspectiva política, me apunto a lo que decías antes, ¿no? Que hay elementos para la preocupación. Claro. Es que una de las... Vamos a ver, los que hemos estudiado rupturas monetarias sabemos que llevan a la hiperinflación. Y no sería de extrañar que dentro de lo que es la oligarquía italiana haya un grupo de locos que quieran crear una hiperinflación para quitarse las deudas y hacer un borrón y cuenta nueva hiperinflacionario. Pero eso en una sociedad tan envejecida como la italiana sería criminal. Criminal. O sea, eso acaba con las pensiones y los ahorros de la gente mayor, pero de un plumazo, ¿no? Claro, sería un robo, bueno, sí, un robo, hemos robado un país completo, del G7 además. Y claro, realmente cuando ves la balanza comercial italiana, sabes que el euro no es un problema. El problema es que no se hace una gestión económica para estar en el euro. ¿Tú no crees que les vendría bien, Luis, tener un euro un poquito más devaluado? Bueno, ha estado devaluado durante un tiempo, pero los que estudian el comercio internacional saben que lo mejor es la estabilidad cambiaria. Uh-huh. Entonces, una vez que tienes un tipo de cambio más o menos de equilibrio, pues tienes que intentar mantenerlo allí. Pero eso es una cosa, el mismo Draghi ha dicho que el euro no es su problema. Que la cotización del euro no es su problema, que es lo que le interesa la estabilidad de precios y además legalmente solo puede dedicarse a eso y a la supervisión bancaria. Que no es cierto, porque el tipo de cambio del euro afecta la cantidad de dinero que hay en la economía. Es decir, Europa tiene un superávit, la Unión Europea tiene un superávit con el resto del mundo y ese superávit al cambiarlo se transforma en euros. Un superávit que seguramente esté en buena parte del denominado en dólares. Cuando lo cambias, entonces claro, si el tipo de cambio es 1, pues el número de euros que emites al hacer el cambio de superávit es mayor o menor. O sea lo que pasa es que Draghi viene de Italia y viene de la banca italiana, además de Goldman Sachs y todo esto. Es verdad. Sí, además sí. Él pertenece al clan Fisher, que es el mismo en que está Janet Yellen, Ben Bernanke y bueno, tampoco me voy a salir del tema, ¿no? Pero sí. Oye, pero una cosa, Luis, por ejemplo, aprovechando que tú entiendes de los temas económicos, por ejemplo, lo que ha pasado con el Banco Italiano, que han rescatado, no ha ocurrido lo mismo en España con el Banco Popular. Que lo lógico hubiera sido al revés, porque como el nivel de deuda pública española deuda pública oficial, pero yo asumo que las trampas que hacemos aquí y allí son parecidas, ¿eh? Con toda probabilidad. Con el cálculo del PIB y con el cálculo de la deuda, pues bueno, trampas parecidas ahí. Tal. Lo suyo hubiera sido que ellos hubieran cargado sobre los accionistas y los bonistas, como hicimos aquí en España con el Popular, y no haber nacionalizado el Banco Popular. Porque la solución tradicional es nacionalizar el banco. Que no es un rescate. Tú lo nacionalizas para reestructurarlo, darle una salida de negocio y luego lo privatizas. Con lo cual, en principio, no tendrías por qué perder dinero. Si lo haces bien, no tendrías por qué perder dinero. Es la opción que han tomado los italianos, que en ese sentido han sido más ortodoxos. Pero yo me imagino que habrá influido también quiénes eran los accionistas del banco y quiénes eran los bonistas del banco, que eso es todo una mafia, ¿no? Entonces... pero van a tener más problemas bancarios seguro,
porque como no crezcan y más, no, la banca la van a tener en problemas. Eso está claro. Y luego lo que pasó en Francia en la política es un tema curioso también. Ellos, como todos los países de Europa, están en su proceso de cambio de ciclo generacional. Y ahora tenía que haber venido un político italiano que cambiara el orden político en Italia. El orden político en Italia pues es la república constitucional, el nuestro, el que hemos siempre defendido, la división de poderes, el sistema electoral de representantes elegidos por los votantes y todo esto, ¿no? Él no. El Renzi se puso creativo en temas de reforma constitucional y su referéndum y tal. Y lo que quería él era hacerlo más proporcional y darle un premio de mayoría absoluta en el legislativo al que ganara las elecciones generales, ¿no? El resultado es que ha salido él del estamento político. Y esto también es un aviso a los navegantes de la prensa del establecimiento, ¿no? Que la de artículos que me he leído que ponían a Matteo Renzi como si fuera la gran esperanza del baloncesto norteamericano, ¿no? en este caso del futuro de la Unión Europea, y es una persona de la que ya ni hablamos ahora, ¿no? No, es que además cayó rapidísimo. Mira su biografía y ves que es una biografía de un político construido para llevarle allí. Es como lo de Macron. Claro. Entonces, claro, si es un tío puesto por el establishment, pues toda la prensa lo pondrá como si es el genio del Da Vinci de la política. Eso es. Entonces, cuando en realidad es el Cuarto Reich. Esto es el Cuarto Reich. Está todo el mundo esperando a que la señora Merkel pues empiece a mandar, ¿no? Con 4 años de la canciller alemana y es realmente sorprendente, ¿no? Está todo el mundo. Y la previsión económica hasta finales de año, principio del año que viene, no es mala. Salvo que ocurra alguna sorpresa, no es mala. Entonces, lo que tendremos es estabilidad de lo que hay, que lo que hay es un sistema que se va degradando hasta que llegue la señora Merkel y empiece a hacer cosas. Pues aquí seguiremos esperando, ¿no? Porque sí. Desde luego, comentábamos antes fuera de antena, ¿no? Cómo había habido diversos think tanks, ¿no? Que a principio de los 2000 decían que la llegada de los nuevos países del este iba a alterar, ¿no? Ese dominio franco-alemán de la Unión Europea. Porque claro, la mayoría de votos necesaria para aprobar una directiva, un reglamento, pues iba a ser más complicada, ¿no? Y si de repente se unían pues Italia, España, el Reino Unido y 3 o 4 países del este, pues generaban una nueva mayoría, ¿no? Pues todo eso no se produjo, ¿no? Aunque ellos hubieran sido los aliados naturales, ¿no? De defender el interés nacional, yo pienso que porque tenían el pesebre, ¿no? de los fondos estructurales y de todas las ayudas de la Unión Europea. Ahora mismo que todos estos países se están desarrollando, empiezan ya a poner, ya no necesitan tanto el dinero, lo siguen necesitando, evidentemente, no quiero decir tonterías, pero sus valores se están volviendo a emerger, ¿no? Y se están poniendo encima de la mesa porque nunca se habían acabado de marchar, ¿no? Y esos valores, en el momento que prevalezcan más que el dinero porque lo necesiten, la placa tectónica, ¿no? La falla empieza a quebrarse otra vez, ¿no? Sí, bueno, aparte que son países que ellos instauraron su orden interno después de que el orden externo que tenían falló por antieconómico y disfuncional. Entonces todo lo que era la Comecon y el Pacto de Varsovia, todo eso se cayó. Entonces, claro, cuando entran aquí, estos vienen con el culo pelado, digamos. Ellos han pasado por cosas muy duras y saben lo que están haciendo en Europa y ven las similitudes y entonces se empiezan a oponer a cosas, normal. Y lo suyo era que los británicos hubieran trabajado más con ellos y no hubieran dejado que la Unión Europea se convirtiera en un superestado, que es lo más disfuncional que hay. Bueno, son las cosas que los alemanes controlan bien, porque toda su vida casi lo llevan en la sangre, de cientos de principados y de estaditos y unos más grandes y otros más pequeños que controlan a los otros, y entonces yo creo que lo llevan en el ADN. Entonces, claro, y para ellos controlar estos territorios, pues lo llevan un poco en la sangre.
A mí me ha gustado mucho antes el análisis que hacías de que el Brexit no era inteligente desde el punto de vista económico, pero sí era algo inteligente desde el punto de vista político, ¿no? Y yo creo que con los países del este podríamos hacer el mismo análisis, ¿no? Lo inteligente para ellos hubiera sido forzar la creación de una nueva mayoría, ¿no?, en las votaciones de la Unión Europea. Y sin embargo lo que ha acabado pasando es que ahí ha ganado lo económico, ¿no? Haya ocurrido al contrario. Claro, pero aquí te volvemos al mismo problema, porque los británicos, igual que ciertos países europeos están mirando al Cuarto Reich a ver qué les dice lo que hay que hacer, pues ellos están mirando a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una política global continental. Y le interesa que haya continentes que no le hagan, no sean rivales a nivel militar, de política internacional, pero que sean grandes economías que funcionen bien, y que haya libertad de comercio y que el flujo de mercancías vaya bien y de inversiones y todo esto. Entonces, claro, ellos veían Europa, una Europa más o menos controlada por Alemania, pues no le iban a decir a los ingleses, oye, ¿qué te parece si haces una alianza con Polonia y los del este para frenar un poco a la Unión Europea? Eso no iba a salir nunca de Estados Unidos, porque no, a ellos lo que les interesa es que el continente haga un poco de contrapeso con Rusia y con todo lo que está pasando en el Islam y todo esto. Entonces, claro, ahí les ha faltado su iniciativa histórica, que siempre la han tenido en la conformación de Europa, cuando apoyaron la unificación italiana, cuando apoyaron a Francia en sus conflictos bélicos con Alemania. Crearon Bélgica. Claro. Bélgica la crearon ellos. Ese ingenio de arquitectura europea, de que hubiera un orden donde no surgiera una potencia dominante, pues justamente en eso han fallado, porque ahora tienen a Alemania que les tiene el continente en contra otra vez. Pero bueno, esto se repite, es un poco, bueno, son ciclos históricos. Bueno, fíjate cómo resurja Berlusconi, ya todo es posible, ¿no? Bueno, si es una regeneración fallida, lo suyo es traer al de atrás. Por ejemplo, Cameron sí, no entendió su posición en que él tenía que haber cambiado el orden. Tenía que haber reformado el sistema electoral británico, que la última reforma es de hace 100 años, justamente. Y entonces, claro, que es un sistema que la doble vuelta francesa modera el voto, y entonces los nacionalistas escoceses no sacarían tantos votos. Y el tema de Europa, pues por supuesto que entra dentro de su trabajo en cambiar el orden. Pero no lo supo hacer y ha salido fuera, han traído una señora de antes, de la generación anterior, a Theresa May. Y bueno, Theresa May viene con las formas de socialdemócratas de antes y yo creo que se la van a comer. Bueno, han puesto un señor que, por lo visto, el David Davis que, bueno, estos galeses, a lo mejor... Sí, dicen que es uno de los dos posibles, o sea, es muy complicado que vaya a caer May, ¿no? Uh-huh. Primero porque a nadie le apetece tenerse que tragar el lío, ¿no?, de la negociación del Brexit, en primer lugar, y segundo porque es que han tenido elecciones en el 2015, en el 2017 y ahora mismo otras elecciones sería una catástrofe porque tienes la negociación del Brexit y la tienes que terminar en marzo del 2019, ¿no? Entonces no es el mejor momento para meterse en aventuras electorales. Yo creo que si May llegara a caer, caería dentro de, o sea, sería su propio partido quien la quitara de en medio, ¿no? Pero claro, David Davis, bueno, ya se está comiendo el marrón, si me permitís hablar de forma un poco coloquial, y luego tienes a Boris Johnson, que es el más pilleo de todos, que está ya agazapado, escondido, ¿no? Sí. Pero yo en la prensa británica sí leo que estos son los dos valores en alza, ¿no?, de los Tories ahora mismo. Sí, el problema que tiene el calendario electoral para los conservadores es malo, porque el voto joven se está yendo a los laboristas. Sí. Y el voto conservador, pues está gente mayor, digamos. Entonces, la gente mayor ya se sabe que lamentablemente nos va a abandonar en algún momento. En 5 años ellos perderán votos por ahí y el otro lo ganará por gente joven que llega a la edad de votar, ¿no? Entonces, a largo plazo, como no tenga un éxito potente, pero es que esa mujer no despierta la simpatía de ninguna persona por debajo de 40 años. No, entonces, eso es una buena administradora y la verdad es que cuando hacían encuestas de opinión, sondeos, sí se decía que los ingleses la percibían como una persona preparada, ¿no?, para negociar el Brexit, para administrar el dinero del Estado. Ahí sí, pero desde luego como líder político que ilusione y demás, pues lo veo complicado, ¿no? Yo, como comentaba antes, es que creo que, y bueno, tú lo has abordado también
desde varios planos, ¿no? En tus intervenciones, ¿no? Que ahora mismo Inglaterra, al Reino Unido le toca un cambio. Toca un cambio y tienen que reformarse en lo económico mucho, no solo en lo político, como comentabas ahora, también en lo económico. Y May, la verdad es que no tiene cara de ser esa persona que vaya a poner el Reino Unido patas para arriba. No, y luego está el tema de la Casa Real también, ¿no? Que la reina, hombre, Sí. tiene 90 y algo, entonces, y su hijo, ya me dirás tú, yo creo que se van a saltar, ¿eh? No, yo creo que lo tendrán que saltar, porque se están aguantando ahí a la señora a ver todo lo que pueda. Sí. Porque, No es muy popular, desde luego, el príncipe Carlos, desde luego que no. No, y además que da la impresión de que es un poco bala perdida, o sea, en vez de seguir las pautas de que está todo muy reglado de la ceremonial y toda la historia británica, pues él de vez en cuando se la salta y no es que se salte el protocolo, no, sino que el monarca inglés no habla de según qué cosas en público. Y si lo hace en privado es en gente de absoluta confianza. Este se va de la lengua en cualquier sitio. Entonces, es un peligro como lo fue el anterior monarca al padre de la reina actual. No me acuerdo qué era, Jorge VI, ¿puede ser? Creo que sí, creo que era Jorge VI. Tuvo que abdicar por la señora Simpson y toda la historia. Pues es un caso, sí. Es que se parece muchísimo el caso. Una situación muy parecida. Y bueno, tienen todos los países de Europa tienen que cambiar su orden interno y luego el orden europeo hay que cambiarlo también. Y el tránsito va a ser difícil, está claro. Pues nada, hacemos un llamamiento para que dejen de firmar manifiestos, ¿no? Sí, todos los intelectuales, artistas, profesores, toda la gente que le encanta firmar manifiestos, ¿no? Va a ser algo así como del Cuarto Reich a la República Constitucional, alguna cosa así. Eso. Ese manifiesto sí estaría bien firmarlo, contra. Yo creo que lo pondremos de título del programa de hoy. Oye, pues me parece bien, con permiso de los compañeros, ¿no? De comunicación, yo creo que es el título bueno, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya podemos despedir el programa, esperamos que la audiencia lo haya disfrutado y como siempre es un gusto y un privilegio estar debatiendo con vosotros. Y será hasta la próxima. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a José Papi y a Luis Riestra y les esperamos mañana para un nuevo programa.